Con su venia, presidenta. El día de hoy nos convoca una enorme responsabilidad, la responsabilidad de que el esfuerzo y trabajo de las mexicanas y los mexicanos se refleje en las prioridades de su gobierno, pero sobre todo sus sueños de un mejor futuro para sus hijas y sus hijos. Las familias mexicanas de sus ingresos ponen prioridades para el gasto, educación para sus hijos, atención médica para la salud de quienes más aman, alimentación, techo, y así pudiéramos ir desglosando sus prioridades. De la misma manera, el gobierno debería reflejar en su presupuesto cuáles son sus prioridades, a qué va a dedicarle sus recursos económicos, las cuales deberían ser las necesidades de la ciudadanía. Pero en este presupuesto se refleja todo lo contrario. Para empezar, hacen un recorte en la salud del 11%, que equivale a 113,000 millones de pesos, que dejarán a millones de personas sin atención médica que necesitan, pero sobre todo que merecen porque es un derecho. Así jamás llegaremos a ser Dinamarca. Y dicen que nosotros mentimos. Los reto a que vayan a los hospitales y que vean la falta de insumos médicos, la falta de medicamentos para los pacientes en las salas de espera sin personal médico suficiente, con cirugías que programan hasta por años porque hace falta infraestructura en los hospitales. Y es el personal médico a quien le envío un saludo, por cierto, quien tiene que dar la cara y poner de su bolsa para subsanar su irresponsabilidad. Vayan ustedes a dar la cara en el tema de salud a los hospitales. Las y los mexicanos hacen un esfuerzo invaluable porque sus niñas y sus niños estén en las escuelas con uniformes, útiles escolares y alimentación. Pero ¿qué esfuerzo está haciendo Morena y el oficialismo en tener mejores planteles, más maestros y una educación de calidad, si nuestro presupuesto en esta materia sigue estancándose a lo largo de los años? El gasto en inversión pública, clave para el desarrollo y generación de empleos para las y los mexicanos, refleja una reducción histórica del 14%. Esta disminución nos coloca por niveles inferiores a los del 2013 y muy por debajo del 4% del PIB recomendado por la CEPAL, dejando a un lado la necesidad de fomentar el crecimiento económico y la generación de empleos. Nayarit, mi estado, al igual que otras entidades, verá limitadas sus oportunidades de desarrollo debido a estas decisiones, particularmente en infraestructura, un sector fundamental para la competitividad. ¿Por qué hacen estas reducciones o se empeñan en estar estancado el progreso social de México, que tanto merece y que ustedes en el tema de educación y salud lo están abandonando? ¿Saben por qué? Porque tienen que tomar del presupuesto de la ciudadanía para seguir con sus inversiones en obras faraónicas. Porque mientras ustedes le siguen destinando 40,000 millones de pesos a un tren que se descarriló al mes de inaugurado, mientras le destinan casi 1,000 millones de pesos a un aeropuerto que apenas si tiene pasajeros, cuando siguen dándoles presupuestos millonarios a una refinería que apenas refina, la ciudadanía está desesperada en las salas de urgencias de los hospitales públicos, totalmente rebasados y carentes de recursos, con planteles educativos que nada más se están cayendo al paso del tiempo. Tan solo con los 40,000 millones de pesos asignados al Tren Maya, podríamos estar hablando de la construcción de cerca de 16 hospitales, como el recién inaugurado Hospital Civil del Oriente en Jalisco, una capacidad de atención cercana a 1 millón de pacientes. Además, el gasto federalizado, una herramienta crucial para los estados, experimenta una reducción del 1.2%, comprometiendo áreas claves como la educación y la salud. Nayarit
Para Nayarit, esto significa menos recursos disponibles para atender necesidades locales que impactan directamente en la calidad de vida de sus habitantes. Y hablar de Nayarit es hablar de un 20.35% menos en su presupuesto de gasto federalizado. El presupuesto de egresos debe constituirse entonces como un reflejo de la realidad del país y no como el reflejo de una narrativa política. El pararnos el día de hoy en esta tribuna a hablar sobre presupuesto es hablar sobre México, sobre las familias, los trabajadores, los estudiantes, los marginados. Es hablar de una sociedad que necesita de los recursos de la nación que sean utilizados de manera prudente e inteligente en aquellas políticas públicas que realmente tengan impacto. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo veremos un presupuesto acorde a la realidad de nuestro país, nuestro hermoso México? Desde Movimiento Ciudadano no nos cansaremos de dar el debate, porque México se merece mucho más que este presupuesto. Es necesario replantear las prioridades. México necesita un presupuesto que garantice la atención adecuada a las áreas esenciales para su desarrollo y competitividad. México necesita un presupuesto de México para las y los mexicanos. Es cuanto.